Hola amigos, el diablo de Hell's Kitchen ha vuelto, pero será el mismo Daredevil que conocemos y amamos de la famosa serie de Netflix, o realmente Disney lo ha convertido en una especie de superhéroe de goma espuma. Pues hoy vamos a descubrirlo en la crítica o reseña de esta nueva serie de Daredevil Born Again. Al menos en este caso, que ya vi los 2 primeros episodios y tengo ahí un amigo que ya vio los 9, así que también te puedo adelantar algo, obviamente sin spoilers, no te preocupes, así que empezamos. Parte 1, el regreso por fin de Daredevil. Así que Marvel Studios ha revivido a Matt Murdock, Daredevil, en la serie de Daredevil Born Again, dado que esta serie nos llega en este 2025 con un total de 18 episodios, en la cual, como dije, se va a dividir en 9 episodios, esta, digámoslo así, primera temporada, y la segunda temporada serían otros 9. Y aquí, amigo, la pregunta sería, ¿era necesario realmente traerlo de vuelta? Y sobre todo, ¿lo hicieron bien? Pero amigo, vamos por partes. Primero hablemos de lo más obvio, en este caso el actor Charlie Cox, el cual, amigo, está de vuelta como el abogado Matt Murdock, y eso es algo que todos estábamos esperando después de su aparición en la película de Spider-Man No Way Home y su cameo en algunos capítulos de la serie de She-Hulk. Realmente Marvel nos había dejado claro que este Daredevil era un poquito diferente al de la serie de Netflix. Pero en este caso yo creo que también era un poquito diferente porque en esas series y películas había aparecido como invitado. En esta serie realmente él es el personaje principal. Por lo tanto, en esta nueva serie es el renacimiento para mí de este personaje que marcó un antes y después en las series de superhéroes. Porque si recuerdas la serie original de Netflix que se emitió allá por el año 2015 hasta más o menos el 2018, fue un fenómeno televisivo. Con ese tono oscuro, con esas escenas de luchas brutales, en secuencias largas, con ese enfoque en temas un poquito mucho más maduros, como que para no un público nada infantil. Así que demostró que este Daredevil realmente es un superhéroe no precisamente para niños. Y obviamente, amigo, ese era uno de nuestros miedos, que realmente este Daredevil fuera un poquito, digámoslo así, deslactosado. Pero déjame te digo, bueno, ya lo vimos en los 2 primeros episodios que realmente no tanto. Aunque sí creo que sí, digamos, en esta serie entraría como mi primera crítica precisamente, es que la acción es poca y muy pichicata. Y por lo que podemos ver, al menos hasta el momento, sí, las peleas son bastante rudas y bastante buenas. Inclusive la cinematografía en el primer episodio me parece de otro nivel. Como diría el maestro, eso es cine. Pero también en el episodio 2 realmente se guardan a Daredevil y prácticamente es un episodio que pasa muy lento. Y sobre todo tenemos una pelea hasta el final y bien chiquita. Sí, bastante cool, pero bastante pequeña. Y por lo que me dice mi cuate, realmente los demás capítulos se va a mantener esta tónica de guardarse bastante a Daredevil y tener pocas peleas y poca acción, desafortunadamente, amigo. Yo ojalá solo espero que sea por lo menos como la acción que tuvimos en el primer episodio, porque sí, realmente como en el episodio 2 espero que no sea así. Pero amigo, ya hablamos de Daredevil, no podemos olvidarnos del Wilson Fisk, es decir, Kingpin, donde regresa el gran actor Vincent D'Onofrio, que a él obviamente también ya lo habíamos visto en la serie de Hawkeye y también en la serie de Echo, pero igual habíamos tenido un Kingpin, digamos, un poquito deslactosado. Pero como vimos en esta serie, realmente ya como que volvió a regresar a ser ese villano carismático y bastante imponente que habíamos visto precisamente en la serie de Netflix. Y por lo que me dice mi amigo, esto se va a mantener en los siguientes capítulos. Hasta el contrario, dice que va a ir increciendo. Y además también tendremos la participación de Jon Bernthal, que regresa como Frank Castle, mejor conocido como el Punisher. Y aquí Disney nos había prometido escenas brutales, una dinámica fascinante entre Daredevil y el Punisher, pero ya me dijo mi amigo que realmente
no, es muy poquito lo que sale Frank Castle. Así que diría yo que no te emociones. Y ahora sí, por eso también entiendo perfectamente el rumor de que puede haber una película especial del Punisher, porque realmente en esta serie va a salir muy poquito. Bueno, ya veremos si me choreó mi cuate o realmente esto es verdad. Y ahora, en cuanto a la visión de Disney con respecto a esta nueva serie de Daredevil Born Again, realmente aquí la crítica ha estado un tanto dividida. Algunos dicen que la serie conserva la brutalidad y el drama legal, que para mí es realmente más drama legal que acción, y esa es, digamos, una de mis quejas, o al menos la más importante, aunque no voy a decir que no me gusta, y yo sé que Matt Murdock es un abogado y es obvio que íbamos a ver dramas legales, pero sí, digamos que hubo demasiado de eso, además que también le agregaron la cosa de la politiquería, que francamente a mí tampoco me funciona ni me gusta mucho en los personajes de Marvel. Como en este caso, la gente que no le sabe mucho a esto de los cómics están comparando mucho a este Kingpin como precisamente con el presidente actual de los Estados Unidos, que francamente dices, no amigo, esto ya había pasado en los cómics hace mucho tiempo, inclusive habíamos tenido a otro supervillano también en un puesto de poder, en este caso Norman Osborn, así que realmente esto en los cómics no es nada nuevo, ni tampoco se quiere hacer una comparación con Donald Trump, realmente, ni con las políticas de Donald Trump, pero en fin, digamos que hay mucha gente que le encanta hacer este tipo de comparaciones y meter la politiquería en un programa de superhéroes de Marvel, pero bueno. Y sí, como que esto lo hizo a propósito el guionista Darío Escarpade, así que bueno, está bien, digamos que lo entiendo perfectamente y también trato más o menos de convencer a los fans que esta secuela es bastante digna y continúa perfectamente bien con la serie de Netflix y no es otro producto diluido de Marvel Studios. Así que amigo, en resumen, digamos que lo bueno de la serie sería Charlie Cox, sigue siendo nuestro Daredevil y eso realmente nadie lo discute. Kingpin regresa con todo su poder y toda su brutalidad, así que en ese sentido estos dos siguen siendo el pilar más fuerte de esta serie. Además también se mantiene, digámoslo así, el tono oscuro y lo del drama judicial, aunque como dije, abusaron un poquito más de este apartado y además le agregaron cosas de politiquería, pero digamos que, ok, lo ponemos en punto a favor. Ahora ponemos los puntos en contra. Obviamente el sello de Disney, que como quiera que sea, digamos, en este sentido no diluyó lo que es la violencia gráfica, pero sí la limitó y realmente tenemos pocas peleas en los capítulos. Sobre todo, amigos, si lo comparas con la serie de Netflix, que teníamos bastantes peleas y mucho más largas. Otro punto en contra sería la cantidad de episodios, en este caso 9, digamos, de esta primera temporada y otros 9 de la segunda. Digamos que es algo que no me funcionó y por lo que me dijo mi amigo es que en esta primera temporada los arcos no se acaban de completar, es decir, queda todo abierto hasta la segunda temporada y eso como que no me gusta mucho que digamos. Así que amigo, en conclusión, realmente Daredevil Born Again es una buena serie y sí se mantiene más o menos fiel a la serie de Netflix, aunque me hubiera gustado mucho más si lo hubieran soltado un poquito más de acción en cada capítulo. De ahí en fuera todo lo demás me parece bastante bueno y potable, aunque si soy exigente, si lo hubieran bajado un poquito al drama judicial hubiera estado aún mucho mejor. Así que para mí es recomendable, pero ¿qué piensas tú? Te leo los comentarios, gracias por el apoyo, bye.